día de hoy vamos a hablar sobre la persistencia, una de las cualidades que son necesarias en el momento en el que queramos cumplir nuestras metas y ver los resultados de todo nuestro esfuerzo. Y para eso estamos con Alejandra González, una de nuestras estudiantes que hoy se convierte en mentora y empieza su camino laborando en empresas del exterior. Bienvenida, Aleja. Gracias, Dani. Bueno, sí, como contaba Dani, pues soy Alejandra, llevo 10 meses en Edúcate y pues sí, hace poco empecé como mi camino como mentora, entonces vamos a ver cómo me va. Sí, es igual de bueno a como soy de estudiante. Bueno, súper. Empecemos y nos cuentas un poco sobre cómo fue esa parte de entrar a Edúcate. Pues tú entraste al tema de programación, pero según tengo entendido, tú no siempre estabas vinculada con la programación. Entonces cuéntanos qué te motivó a entrar y cómo ha sido el proceso cómo fue el proceso en ese inicio. Ok, cuando estaba estudiando en el Instituto Animación y Diseño, yo tuve la oportunidad de irme como por la programación o toda la parte audiovisual. Pero no sé, yo siempre tuve como esa barrera para la programación, entonces yo como no, yo nunca voy a estar en la programación y obviamente nunca me imaginé estar ahí. Entonces siempre me fui como por la parte del diseño y todo eso, tal. Y ya después, sí estuve una parte del diseño, pero también estuve ya como un poco el servicio del cliente, siendo barista y todo eso, hasta que pues el año pasado que llegó la pandemia, obviamente todo cerró. Entonces mi hermana me dijo como, ay Ale, tenemos unas becas para aprender a programar, ¿qué tal si aprendes algo nuevo? Obviamente lo pensé mucho porque era como mi yo del pasado negándome a la programación, pero después yo dije, bueno, no sé, hagamos algo diferente. Y pues no estoy haciendo nada, entonces aprendamos algo. Ok, chévere. ¿Qué crees que fue esa barrera del tu yo del pasado que dijo, no, la programación, uy, no, qué pereza la programación? ¿O cuál era el tema con la programación? Yo digo que yo lo veía como muy difícil y era un mundo demasiado, no sé, alejado a mí. Era como que no tenía que o pensar mucho o tenía que ser demasiado inteligente para estar programando. Y no sé, también sentía que era como un poco aburrida. Okay, Era okay. como muchos números y mucha lógica y como no. Listo, ahorita más adelante te pregunto que cómo ha sido ya que ya tienes una buena experiencia con eso. Pero yo creo que aquí hay algo muy importante para destacar y hay muchas personas que piensan que para empezar en el campo de la programación se requiere tener demasiada lógica o demasiado gusto por las matemáticas y este no es el caso, ya que la programación comprende muchísimas cosas. Dentro de esas está la programación en la cual se ha enfocado Alejandra, que es la programación que se conoce como la front-end, que es cuando tú estás encargado de construir la parte visual, la interfaz visual de un software, de una aplicación, la cual conectaba muy bien con las bases que Alejandra tuvo con diseño y pues en esta etapa de la vida de tu yo del pasado. Entonces, creo que esas dos cosas ayudaron bastante, pero es bueno que la gente entienda que no es necesario tener como este nivel de lógica o ese nivel de matemática para empezar a programar y que yo creo que la programación es algo que ayuda a que se vaya construyendo el proceso lógico en las personas. Paso a paso se va mejorando un poco en eso. Ahora, listo, tú empiezas a programar, pues me dices, quiero aprender. ¿Qué sigue después de eso? O sea, tú listo, llevas un mes, 2 meses, ¿cómo te sientes en esos primeros meses? Pues al principio, bueno, o a veces aún, es difícil, pero como comencé sí fue como un poco difícil porque es como entender el lenguaje. Entonces, igual es como en todo. Entonces, cuando uno apenas va a comenzar, entonces a veces se dificulta un poco cómo aprenderse las cosas o cómo va esto, cómo se ejecuta aquello y todo. Entonces, al principio sí fue un poco complicado, pero yo creo que le empecé a coger un poco al gusto, pues es como cuando empecé a estudiar todo lo de HTML y CSS, porque
no sé, me pareció como divertido diseñar en código. Entonces como que si hago estas funciones o ejecuto tal y lo veo en la pantalla, entonces como que, ay, yo diseñé esto a punta de código, entonces fue como divertido. Pero ya cuando empezamos como en la parte de la funcionalidad, entonces ahí sí fue como un choque, porque era eso, es como que obviamente uno empieza como a entender y comenzar un poco más el proceso lógico. Entonces, al principio, o en mi caso, fue así como que tuve que pensar mucho como qué es lo que tengo que hacer yo como usuario y a la vez yo como la que construye eso para que funcione y que sí sea pues bien, ¿cierto? Que funcione de la mejor manera. Entonces al principio sí fue un poco difícil, pero pues como que uno se va como acostumbrando. Entonces empieza como, uno pasa un reto y llega otro un poco más grande, o después llega uno más pequeño, es como, ah, bueno, entonces lo puedo ejecutar de esta manera y así, pues es como un proceso de picos altos y picos bajos. Ok, chévere. Picos bajos, picos altos, pero en creciente, ¿no? O Ah, sea, es sí. cuando, es como ese periodo de que uno va creciendo, uno va expandiendo el conocimiento y yo creo que ahí es donde llegan de pronto los picos bajos, pero fácilmente, o bueno, se aprende y empieza uno otra vez a escalar en ese tema. Y escalando, escalando, creo que como hemos llegado al punto en el que se presenta este año la oportunidad de trabajar en el exterior y es algo que entonces ya tú tomas la oportunidad y precisamente llegas de pronto a un pico bajo porque se va a demandar mucho de ti, pero también te va a hacer crecer muchísimo. Cuéntanos ese pedazo de tomar una decisión y decir, listo, después de tan solo 10 meses, estoy lista para trabajar con una empresa de Silicon Valley. ¿Cuál es el proceso mental que uno tiene que tener para decir, listo, estoy dispuesto a tomar ese riesgo, a tomar ese reto y superarlo? Ok, sí. Pues cuando me contaste la oportunidad, obviamente tenía muchos miedos y también muchas preguntas. Entonces, sí, como que me analicé. Entonces, obviamente estuve como comparando mi proceso y cuál es mi nivel en este momento como programadora. Entonces, obviamente aún no soy la mejor, tampoco es que tenga así como súper experiencia y que me las sé todas, pero también pensé es como, bueno, si de verdad quiero esto y tomo la oportunidad, voy a llegar a ser la persona que quiero ser, como que puedo ser una gran programadora, aunque en este momento estoy en el proceso. Entonces mi miedo era como, bueno, cuando ya me llegue como un reto súper grande, entonces, ¿cómo lo voy a solucionar si aún no tengo como el conocimiento? Pero yo siento de que, pues, entrando a FlexBase, ¿cierto? Como me lo mencionaba, pues, el equipo, como que entre todos podemos ayudarnos y entre todos podemos aprender cosas de cada uno. Entonces eso sí fue como lo que pensé, es como aún no soy la mejor, pero si tomo la oportunidad puedo llegar a hacerlo. Es como ponerme como esa mentalidad de tengo que seguir estudiando porque obviamente tengo la responsabilidad. Es como lo que me dijo mi papá, como grandes oportunidades generan grandes responsabilidades. Entonces también es como qué es lo que uno quiere llegar a hacer. Claro, correcto. Y aquí hay como algo para hacer una distinción, y es que yo siempre he intentado simplificar mucho las cosas y en algún momento dije que en otra entrevista que hay dos tipos de personas, los que esperan para estar listos y los que se vuelven listos. Yo creo que aquí hay algo más y es que también hay dos tipos de personas. En general, todas las personas sentimos miedos en algún momento, pero hay personas que a pesar de los miedos saltan y toman acción. Porque tú igual tuviste miedo, puede que todavía tengas miedos, pero ya tomaste la decisión y empezaste a actuar y en este momento estás en un proceso de irlo superando, pero poco a poco, ¿cierto? Entonces tú mencionaste algo interesante y es que tu papá te comentó sobre el tema, supongo que tienes el apoyo, ¿cierto?, de la familia en el proceso que estás haciendo, pero también me has comentado que en ese apoyo de la familia te han brindado no solo el consejo, sino también algunos libros
que tú me dices que empezaste a leer y que esos libros te han ayudado como a ir cambiando del yo del pasado a la Alejandra del hoy. ¿Y cuál ha sido ese proceso de empezar con el tema de la lectura? ¿Qué libros has tenido el placer de leer que te hayan ayudado a generar ese cambio? Ok, pues yo no me considero aún como súper buena lectora. De hecho, pues agradezco de que mi papá me insista de que tengo que leer porque la verdad es muy buena ayuda. Sino es como que yo intento darme pues como los espacios. Entonces, pues gracias a mi papá pues sí he leído como muchos libros sobre como el crecimiento personal. Aunque a muchas personas les parezca aburrido, no sé, a mí me parece que es como ayudan muchísimo. Pues de los primeros libros que comencé a leer como por esos temas, por decirlo así, es como el típico de cómo ganar amigos e influir en las personas, Que es muy pero es bueno. muy bueno, la verdad sí, es excelente, es como esos libros que uno debería repetirse como siempre. Y también leí dos que me parecieron así como chéveres de personas que pues yo digo como si ellos lo hicieron, yo porque aún no lo hago. Entonces hay uno que es como, habla como en TED, creo que es, no recuerdo si es exactamente ese título, pero es así, entonces es como de cómo las personas pueden expresarse. Entonces, antes yo sí era como un poco más tímida, aún lo soy, pero digamos que la verdad la lectura ayuda mucho. También leí uno de Pixar que se llama Creatividad, entonces también es muy bueno y me gustó un montón, aparte de que me encantan las películas de Pixar. Ese no lo he leído, pero creo que lo voy a agregar ahí al bucket list de libros. Parece interesante y ese tema de la creatividad, y más si llega de un estudio como Pixar, que es pues, de los mejores en creatividad, creo que vale la pena que todos lo agreguemos a ese bucket list de libros. Entonces, aquí te quería que continuáramos y miráramos lo siguiente. Yo creo que el proceso de la lectura, el proceso de poder aprender de los libros, pues obviamente a todos nos beneficia. Aquí Alejandra tiene pues un tema que no todos siempre contamos con ese apoyo de la familia, o por lo menos de ese mentor que nos diga o que nos empuje, que nos motive a decir, cojan un libro, lean. Pero también para eso es que nosotros estamos compartiendo eso, porque queremos ser para las personas ese apoyo y esas personas que puedan incitarlos a coger un libro y que empiecen a cambiar el pensamiento, que yo creo que ese es el primer paso. Y quiero aclarar un tema que tú comentaste así rápidamente y que es que alguna gente cree que los libros de crecimiento personal no sirven. Yo creo que los libros de crecimiento personal tienen una concepción errónea en un tema y es que a veces la gente cree que solo con leer el libro van a crecer. Y yo creo que ahí es donde se pegan una desilusionada porque no es como, leí ese libro y ya, no me sirvió, bla, eso es pura basura. Pero yo creo que lo más importante es entender que lo que leamos hay que ponerlo en práctica y ponerlo en práctica todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, ¿cierto? Entonces es un proceso que no es como, leí, pum, pum, cambié, ya me levanté, me quedé el libro, me transformó ¿cierto? ¿No? Es un proceso que nos va a dejar con miedos, nos va a dejar con inquietudes, pero que a medida que vamos practicándolo cada día, vamos creciendo un poco más. Entonces, quería entonces que habláramos un poquito de la cultura, porque tenemos entendido que listo, empezaste a leer, tienes el apoyo de tu familia, pero quiero que me digas en el ambiente en el que tú estás, qué tanto impacto tiene para ti compartir con las personas con las que compartes los días trabajando y qué tanto impacto generan en el proceso tuyo de crecer. Ok, sí. Cuando comenzamos ya a pues, trabajar pues ya en nuestra sede como tal, al principio sí pues me dio como algo duro porque a mí me gusta mucho como compartir con la familia, ¿sí? Entonces era como, bueno, antes trabajábamos en remoto, entonces mantenía en la casa y pues a veces podía acomodarme mis tiempos y compartir con ellos y todo. Pero ahora como que llego en la mañana y luego los vuelvo a ver en la noche y eso que hablamos de vez en cuando porque ellos como que se están acostando re temprano. Entonces sí ha sido como un poco difícil
pero pues yo digo que eso también va como de los sacrificios. Como si uno hace sacrificios hoy, puede verse reflejado en recompensas en un futuro. Entonces como que bueno, puedo como trabajar mucho porque no es que solo venga como a trabajar, sino porque también tengo que seguir estudiando por lo que te contaba antes, que obviamente es una responsabilidad y necesito aprender mucho como para poder cumplir con nuestras metas diarias. Entonces es como que bueno, estoy trabajando y estudiando y después llego a la casa. Entonces hay veces en que sí es un poco triste porque pues sí extraño como compartir con ellos. Pero sí es eso, es como si uno hace el sacrificio hoy, el día de mañana como que podemos compartir más o salir más o hacer como cosas que antes no podíamos hacer y así. Y pues ya como en temas como de amigos y todo eso, pues yo digo de que es algo similar. Es como que, bueno, si los verdaderos amigos quieren de que en serio uno crezca, pues ellos van a entender como esos sacrificios, por decirlo así. Entonces, como al principio es duro, pero es la mentalidad que uno se ponga. Okay. Y entrar, por ejemplo, a trabajar a esta empresa en Estados Unidos que, como tú dices al principio, tienen una mentalidad también de crecimiento en el cual te dicen, vamos a crecer juntos. Yo creo que eso sirve para respaldar de pronto un poco el tema de que apenas están en el proceso de crecimiento. ¿Sí? Entonces eso, sí, eso te ayuda a poder estar un poco más tranquila con el proceso. Ah, sí, claro, porque es como, bueno, obviamente ya siento como esa ayuda aparte de ellos. Como que, obviamente ellos quieren que yo cumpla con algunas cosas, pero también entienden de que estoy como en proceso de aprendizaje. Al igual que yo también sé que ellos están también en un proceso porque quieren aprender otras cosas y pues eso es chévere. Aparte que todavía me gustó mucho porque pues mi inglés no es que sea perfecto, pero ellos dijeron de que también como que me brindaban esa ayuda. Como que bueno, podemos hacer como reuniones para hablar de cualquier tema y que yo empezara como a soltar un poco y todo eso. No sé, yo siento que esos detalles le dan como un valor increíble como a la empresa. Okay. Y bueno, por último, supongo que muchas veces has querido, como has pensado, como no, de pronto no continuar porque se pone muy difícil o porque pueden pasar muchas cosas. ¿Ha pasado? Ah, sí, claro. Pues como comenté al principio de la charla, pues yo también hacía como otras cosas. Entonces, cuando era barista, también intentaba hacer como todo lo de marketing, porque pues estudiaba con mi hermana también, como ese campo que me parecía como muy interesante. Entonces, seguía haciendo como el proceso de marketing mientras aprendía a programar. Pero entonces llegó un punto en el que yo creo que todos, en el que todos como que en algún momento estamos, como no sabemos qué hacer con nuestra vida. Es como que no sé si seguir en lo que estoy o hacer otra cosa diferente. Entonces yo como no sé qué hacer. Claro. Pero después yo me di cuenta de que pues si intentaba algo diferente, pues tenía dos caminos. O podía triunfar o simplemente me daba cuenta de que no era lo mío y pues puedo buscar otra cosa, por ejemplo. Entonces, sí hubo un momento en que yo pensé, ¿yo será que continúo programando o no continúo programando? Y lo mismo pasa así con el diseño porque sí estaba como algo estancada. Pero yo sentía de que pues con Edúcate podíamos crecer mucho y que en algún momento pues nosotros íbamos como a estallar y ser grandes. Entonces tomé la decisión de continuar. Pero seguí como con los dos, aún como con los dos trabajos por decirlo así, pero ya después que se presentó esta oportunidad y ya de todo lo que estoy aprendiendo, me di cuenta de que quisiera como enfocarme solo en programar. Entonces, como que tomé ese riesgo y aquí estoy. Ok, entonces yo creo que aquí tenemos como algo para analizar que creo que es bastante profundo y es el hecho que tú hayas, primero, como todas las personas, no tengamos muy claro qué es lo que queremos hacer, ¿cierto?
creo que a todos nos pasa en algún momento y nos continúa pasando por siempre. O sea, yo creo que hay momentos en los que uno está muy claro y hay otros en los que pueden ser 5 años después, 10 años después, en los que uno, ¿será que esto sigue siendo lo mío? ¿Será que hay que cambiar? Y yo creo que en estos tiempos de confusión, si no sabemos qué es lo que queremos, lo más importante es tomar acción. Y lo que no debemos hacer es quedarnos quietos. O sea, porque si nos quedamos quietos, no vamos a saber lo que tú dijiste, si podemos triunfar o si simplemente ya sabemos que eso definitivamente no va a ser lo que vamos a hacer. Lo más importante es ponernos en acción, ponernos en movimiento y empezar a buscar el camino, ¿cierto? Hay que crear y buscar el camino activamente, que creo que es lo que tú has hecho muy bien. Y lo segundo es el proceso de continuar por lo menos lo suficiente para empezar a ver los resultados. Porque si uno a veces empieza algo y con el primer momento difícil uno, no, chao, qué pereza, yo no me quiero esforzar, uno nunca se sostiene y nunca se mantiene hasta empezar a ver los resultados. Porque yo creo que las cosas grandes, las cosas buenas, tienen su periodo de crecimiento y solo los que duran en la curva de crecimiento pueden acceder a esos resultados, que yo creo que entonces es el lema de nuestra charla y es cómo persistir a pesar de los miedos, a pesar de estar confundidos. Hay que persistir, hay que tomar acción para sacar estos resultados. Te agradezco inmensamente que hayas compartido tu historia con nosotros y esperamos que a ustedes también les haya servido. Hasta la próxima.